Bueno, el día de hoy volvemos al apartado de las historias de terror. El siguiente relato me lo hizo llegar Alejandro vía mensaje y comienza de la siguiente manera. Bueno, la historia comienza cuando yo era un niño de algunos 8 años de edad aproximadamente. Tenía un altar en el cuarto de mi mamá. Estaba el altar con la Virgen y una figura de Dios. Yo siempre les pedía a ellos que me ayudaran a que mi papá dejara de ser alcohólico. Actualmente tengo 19 años y sigue siendo alcohólico, pero la verdad es que ha disminuido. Bueno, en ese tiempo me la pasaba pidiéndoles. Llegó un punto a los 11 años que sentí que no me escuchaban. Él seguía siendo bebedor y de un carácter agresivo. Así que opté por pedirle al diablo que me escuchara, ya fuera Satanás, Belcebú o el que sea. Y a cambio le daría mi alma. Así pasaron 4 años más. En ese tiempo, todavía creía en Dios. Y yo pensaba que el diablo tampoco me estaba escuchando. Crecí y a los 15 años fui a la selva lacandona, ya que tengo familia que vive por ahí. Ellos viven en un ejido, donde tienen un rancho y bastante ganado repartido en distintos potreros. Siempre iba con mi primo a ver el ganado, y ya regresábamos algo tarde, como a las 6 o 7 de la noche. Después terminaron mis vacaciones, regresé a casa. Volviendo, comenzó todo lo que puedo llamar un terror y un error al haber ofrecido mi alma al diablo, o al ser que quería aceptar ese trato. Ya una vez en mi casa, a los días, empecé a sentir que mi cama se movía. Yo en un principio pensaba que era mi hermano. No le tomé mucha importancia, la verdad. Y así pasaron 6 meses. Se movía, me bajaba a revisar, pero no había nadie. Eso siempre pasaba entre las 11 y las 3 de la mañana. Así transcurría siempre. Yo ya no podía dormir. Sentía que me observaban, sentía que había alguien o algo en mi cuarto. Mi mamá se dio cuenta, ya que a veces yo dejaba mi luz encendida, solo así podía dormir un poco, y a veces ni eso me funcionaba. Algún tiempo después, vino una tía de visita. Ella es de la Sierra de la Concordia, una mujer muy famosa por saber mucho sobre estos temas paranormales, o extraños por decirles de alguna manera. Mi mamá le platicó lo que estaba pasando, a lo que mi tía le dijo que me llevara con un señor de la colonia Nuevo Guerrero. Ahí había un hombre al que le llamaremos Rodrigo. Él nos diría qué era lo que me estaba sucediendo. En fin, fuimos toda la familia. Llegando con este hombre, pasaron uno por uno. Yo me quedé al final. La verdad no quería pasar porque me daba algo de miedo o alguna sensación que no puedo explicar del todo. Aún con todo eso, pasé. Tomé asiento y el Señor me comenzó a hablar sobre Dios, sobre la Biblia y todo eso. Debo de recalcar que yo estaba consciente, pero mis movimientos no eran realizados por mí. En mi mente me decían, mátalo, mátalo, mátalo. Y yo ahí, sentado, tratando de aguantar para no hacer nada. Después, este señor me ve y me pregunta, ¿quién eres? ¿Qué es lo que quieres? A lo que yo volteo y digo que quiero que pase mi tía. A lo que también agrego que le dije el lugar exacto de donde ella estaba sentada. Mi mamá, algo asustada, fue a revisar y efectivamente, tal como yo dije, ahí estaba sentada mi tía. Bueno, ella pasó al cuarto donde estaba yo y de nuevo empecé a escuchar en mi cabeza una voz que me decía, mátalo, agarra tu navaja y mátalo. Al mismo tiempo, me comienza a leer unos versículos de la Biblia. Yo comencé a llorar y sigo escuchando que algo o alguien me dice que matará a esa persona. Todo seguía en un completo caos, cuando de pronto me hace una pregunta, si quiero estar del lado de Dios o del diablo. Yo no le respondía y seguía así por un rato. Después, mi mamá me estuvo hablando. Ella me pedía que respondiera lo que me estaba preguntando aquel señor. Al final, les dije que quería estar del lado del bien. Seguido de esto, me agarró de la frente y comenzó a decir algunos versículos de la Biblia. Yo seguía llorando
hasta que por fin me tranquilicé. Pero ahí no acababa todo, eso apenas era el inicio. Pasaron algunos meses, y mi mamá conoció a otra persona igual de poderosa o incluso más, en otro poblado. Ella llegaba a darse unas limpias, algo que ya era normal. Pero de nuevo, volví a sentir que mi cama se movía, que me observaban. Incluso llegué a mirar lo que parecían ser duendes. En mi cuarto tenía un tocador viejo con un gran espejo, y ese mueble me daba miedo por las noches. Yo me volvía a levantar a eso de la 1 de la mañana, y me dormía pasando las 3 o 3:30 de la madrugada. Pero de nuevo opté por ya mejor dejar la luz encendida, y solo así podía dormir. A mi lado ponía unas barajas y una navaja, que sé que suena raro, pero sentía que eso me defendía. Hasta que fui a ese poblado que queda cerca de donde vivo, quizás a unos 20 minutos. Fui con ese otro señor, a quien llamaremos Gabriel. Él era la persona que era más poderosa, que con quien habíamos ido en un principio. Yo iba pero no entraba, solo acompañaba a mi madre. Hasta que un día le dije, voy a entrar, mamá. Pero la verdad tenía miedo. Ella me dijo que me acompañaba, a lo que repliqué que no, que yo entraba solo. Ya una vez dentro, le empecé a platicar todo lo que me había estado pasando. Él solo me miró y me dijo, lo sé, ya te estaba esperando. Estaba esperando a ver cuándo te animabas a entrar por tu propia cuenta, porque eso que tienes no se ha ido, sigue ahí, escondido. Yo la verdad me quedé bastante sorprendido. Mi mamá estaba al lado de la puerta, escuchando todo lo que me decía este señor. Después, él le dice a mi mamá que haga el favor de pasar también. Le pidió varias cosas como veladoras de santos, alcohol del 95 y otras cosas para 3 sesiones más. En la primera sesión, todo relativamente normal. Sentía el fuego alrededor mío, porque hizo un círculo de fuego y yo estaba dentro de él. Me dijo que encendiera las veladoras y les fuera pidiendo a los santos. Eso fue todo por esa sesión. En la segunda sesión, se presentaron lo que parecían ser demonios. En esta ocasión, Gabriel entró en un trance con los santos a los que se les pidió ayuda. Él estaba físicamente, pero espiritualmente estaba la Santa Muerte, Jesús Malverde y algunos otros santos. A este punto yo todavía estaba un poco consciente. Me daba cuenta de que mi mamá me estaba hablando. Después, veo que el señor Gabriel avienta más alcohol. Todo sigue ardiendo más y más. Y me están azotando con lo que parecía ser algún tipo de látigo. Posteriormente, cae al suelo una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y después de tanto caos, se calman las cosas. Yo quedé muy agotado, cansado, triste, desanimado. El señor Gabriel me dice que fuera y me arrodillara ante la Santa Muerte, que le pidiera algún favor, acompañado también de decirle que iba a ser su hijo y que yo iba a creer siempre en ella. Así lo hice. Después seguí con Malverde y por último también agradecí a los demás santos. Así pasaron esas sesiones. A las 2 semanas de que pasó esto, volví a ir al altar en donde se encontraba la figura de Malverde. A lo que podía escuchar que me decía, traes un don, pero ese don se te va a proporcionar con el paso de los años. A los 22 tienes que volver a venir. Yo seguía yendo con él. Me daba paz y tranquilidad estar en ese lugar, en ese altar. Pero al paso del tiempo, el Señor se fue a los Estados Unidos. Lo bueno es que nos dejó recomendados con otra persona, una señora a quien llamaremos María. Hoy en día sigo viendo cosas. Veo cosas que no sé si son reales o son parte de mi imaginación, aunque en el fondo, para ser sincero, sé que son reales porque me producen una sensación de miedo. A los seres que llego a ver no los veo a la cara. Agacho mi mirada y mi cabeza como forma de respeto. Hace un tiempo fui a la casa de Doña María, quien por cierto se convirtió en mi madrina, y eso es algo muy hermoso para mí. Después de eso, volví a subir a la selva Lacandona, pero antes de irme, pasé y hablé con mi santo patrón Jesús Malverde, y escuché que me decía que tuviera cuidado,
ya que a mi alrededor había envidia y cosas malas. Yo le agradecí y le pedí que no me dejara solo, que tampoco me desamparara. También le pedí que me hiciera favor de bendecir una gorra con la imagen de él, y así lo hizo. Después de eso, también escuché que me decía: si te encuentras en peligro, solo recita esto, pon mucha atención. Del norte al sur, del este al oeste, Jesús Malverde está conmigo. Repite esto 3 veces, tocando la gorra y poniéndotela para atrás, y con eso verás que estoy ahí. Dicho y hecho, me embarqué en mi viaje. Fuimos a mover ganado con mi primo y un amigo nuestro, el más fiel y buena persona. Estábamos regresando, como a eso de las 7 de la noche. Pasamos a desensillar el caballo y a sacar la moto. Yo salí primero. A los segundos salí mi primo. Le comento a mi amigo que abra la puerta porque ya nos vamos. Él abrió, cuando de repente siento que el caballo empezó a caminar como si se lo quisieran llevar camino para el cerro. Allá es pura vegetación, no hay casas que estén cerca. Yo en ese momento les dije a los dos que se persinaran y se pusieran la gorra y la playera al revés, que abrieran la puerta lo más rápido que pudieran. En lo que hacen eso, nos empiezan a tirar piedras. De inmediato me acordé de lo que me dijo el patrón Malverde y lo hice. Gracias a eso, por un momento sentimos calma y pudimos ir a dejar al caballo en otro potrero. Abriendo la puerta del potrero, se aloca el caballo. Estaba relinchando y reparando. Yo lo metí con todas mis fuerzas. Después rápidamente lo solté y vi cómo se fue aquel animal, como si alguien o algo lo estuviera montando. Llegando a la casa, le contamos lo sucedido a mi tía. Ella se espantó porque fue real. Lo vieron y sintieron todos. No era un invento mío. Pasaron 4 días y mi primo se fue en las carreras de caballos. Yo me quedé solo con mi tía. Ya en la noche le comento que tenía hambre y que si podía ir a comprar unos tacos al otro ejido, que queda como a 10 minutos en moto. A lo que me dice que sí, solo que tenga cuidado. Como es pura selva, me fui acompañado de mi amigo, el que ya antes les he mencionado. Nos vamos los dos. Al principio, todo bien, pero regresando, me dieron unas tremendas ganas de orinar cerca del panteón. Yo me bajé, estacioné bien la moto, cuando veo que se empieza a tambalear. Por instinto la detengo para que no siguiera moviéndose. En un principio pensé que la había estacionado mal. De ahí se vuelve a mover sola la moto, así que rápido le dije a mi amigo que se persinara rápido, porque algo nos me quería fregar. El rápido hizo lo que le dije, y yo por mi parte hice lo que me dijo el patrón Malverde. Arranqué la moto y nos fuimos rápido del panteón, ya que está medio alejado de la carretera. Llegando a la casa, me pregunta mi tía qué es lo que me había pasado, ya que mi semblante dejaba notar que estaba asustado. Le comenté lo que nos pasó. Ella le preguntó a mi amigo y él corroboró lo que estaba contando. En fin, no se tocó más el tema por ese día y nos dispusimos a cenar. Ya después, cuando bajé de la selva a mi casa, a los días subo a la casa de mi madrina y le comenté todo lo que me pasa. Ella solo me dijo: «Ay, hijito, eso estuvo muy feo». Se dispuso a hacerme una limpia y salió con mucha envidia, malos pasos, malos amigos. Cuando me tocó hablar con mi santo patrón, escuché que me decía: «Te dije que algo iba a pasar. Lo bueno es que hiciste lo que te pedí. Esas cosas eran duendes queriéndote hacer daño. Fueron mandados por algún enemigo tuyo. Yo te daré protección y así estarás tranquilo». Y así pasó. La verdad, no sé quién pudo haber hecho eso. Aún no se me viene a la mente alguien que tenga malas intenciones hacia mi persona. Sé que es algo extensa esta anécdota, pero tuve que contar todo lo que me pasó y me sigue pasando. Hoy en día, solo me encomiendo a la Santa Muerte, a Jesús Malverde y a San Judas. Sé que a lo mejor no me van a creer, o quizás sí, pero esta es mi historia. La siguiente historia me la hicieron llegar vía mensaje de manera anónima. Lleva por nombre La historia de los ojos vacíos.
en lo profundo del estado, entre montañas áridas y caminos polvorientos, se extendía la Hacienda El Amparo, un territorio de miles de hectáreas dedicadas a la ganadería y al cultivo de maíz. Por generaciones, la familia Lugo había trabajado esas tierras con sudor y sangre. Su actual dueño, Ramiro Lugo, era un hombre curtido por el sol y la vida dura del campo. Tenía una fama respetada en toda la región, un hombre de palabra, pero implacable con los traidores. Ramiro no era un hombre religioso en el sentido tradicional. Nunca se persignaba ni asistía a misa, pero su fe en Jesús Malverde, el llamado Santo de los Pobres, era absoluta. Decían que su abuelo había escapado de una emboscada gracias a una estampita del bandido convertido en santo. Y desde entonces, la familia Lugo mantenía una devoción que parecía inquebrantable. Cada mañana, antes de recorrer los potreros, Ramiro se arrodillaba frente a un altar de Malverde que había construido en una vieja bodega de la hacienda. El altar estaba lleno de veladoras verdes, imágenes del santo con su característico bigote y algunos billetes que los peones dejaban como ofrenda. Tú que cuidas a los tuyos, protégeme de los traidores y de la desgracia, murmuraba mientras encendía una vela. Luego montaba su caballo y salía a revisar el ganado. Sin embargo, desde hacía unos meses, algo inquietaba a Ramiro, algo que no podía explicar con palabras. Todo comenzó con pequeños incidentes. Primero, unas vacas desaparecieron sin dejar rastro. No hubo señales de avigeos ni cercas rotas. Simplemente se esfumaron. Luego, algunos peones comenzaron a escuchar ruidos extraños en los potreros al caer la noche. Lamentos, susurros, el crujir de las ramas donde no había viento. «Es el viento del cerro, patrón», dijo su caporal, un viejo llamado Genaro. «A veces hace sonar las ramas como si fueran almas en pena». Pero Ramiro no estaba convencido. Él había crecido en esas tierras, conocía cada rincón y cada sonido. Esto era algo distinto. Una noche, mientras recorría los establos con un farol, escuchó un gemido bajo y lastimero. Lo siguió hasta un corral, donde una de sus mejores vacas se encontraba postrada en el suelo, con espuma saliendo de su hocico y los ojos desorbitados. Intentó acercarse, pero el animal soltó un bramido escalofriante y convulsionó hasta perder la vida. Ramiro, con la piel erizada, se hincó y le pasó la mano por la frente al animal, murmurando una oración a Malverde. No era la primera vez que veía morir una res, pero algo en la forma en que había sucedido le dejó un mal pensamiento. Al día siguiente, un joven peón llamado Emilio llegó corriendo desde los pastizales con el rostro pálido. «Patrón, vimos algo en el cerro». Ramiro lo miró con severidad. «¿Qué viste?» «No sé, era un hombre, creo, pero tenía huecos los ojos». Ramiro sintió un escalofrío recorrer su espalda. No creyó en estas cosas, pero cuando más peones afirmaron haber visto la figura entre la maleza, decidió ir a investigar él mismo. Al anochecer, tomó su caballo, su rifle y montó su caballo. Acompañado de Genaro y Emilio, cabalgaron hasta el punto donde los hombres decían haber visto la figura. La luna iluminaba el cerro y el aire olía a tierra seca y pasto. Entonces lo vieron. A lo lejos, entre los arbustos, se erguía una silueta alta y delgada, con un sombrero desgastado y ropa vieja. Pero lo más aterrador era su rostro. Donde deberían estar sus ojos, solo había dos cuencas vacías, negras como la noche misma que los acompañaba. Ramiro sintió cómo su cuerpo se tensaba. Apuntó con su rifle y disparó. El estruendo de la bala retumbó en el silencio del campo, pero la figura no se movió, no sangró, no reaccionó. Simplemente se perdió en la oscuridad. Desde aquella noche, la hacienda cambió. Los peones comenzaron a enfermarse sin razón aparente.
Los animales morían de manera inexplicable. Y lo peor de todo, la silueta de los ojos vacíos seguía apareciendo en los potreros, observando sin mirar. Genaro, con su sabiduría de viejo ranchero, le dijo a Ramiro: «Esto no es cosa de hombres, es un castigo, patrón». Ramiro, obstinado, decidió enfrentar el problema de la única forma que él conocía, con fuego y sangre. Organizó una batida con sus hombres y se internaron en el monte, pero por más que buscaron, no encontraron rastro de esta entidad. Entonces, una noche, Ramiro tuvo un sueño. En él se encontraba frente al altar de Malverde, pero el santo tenía el rostro cambiado. Su bigote se alargaba, su mirada era más oscura y en sus ojos parecía haber nada, un vacío. «Ramiro», susurró una voz gutural, «has olvidado tu parte del trato». Despertó con el corazón latiéndole en el pecho. Esa madrugada, Ramiro corrió hasta el altar, se arrodilló, encendió una veladora y rezó como nunca antes. «No sé qué he hecho mal, pero si es mi hora, que así sea». El viento golpeó la bodega con una fuerza inusual. La flama de la vela parpadeó, y por un instante creyó ver una sombra detrás de la imagen del santo. Al día siguiente, encontraron a Ramiro sin vida en su cama. Su expresión era de terror absoluto, y sus ojos habían desaparecido. Desde entonces, dicen los peones que en las noches sin luna aún se puede ver a una figura alta y delgada vagando por la hacienda del Amparo. Una figura sin ojos, esperando cobrar más almas. La siguiente historia me la hizo llegar Alejandro vía mensaje. Resulta que mi tía es de la Concordia, o bueno, cerca de ahí, de algunos ejidos. Resulta y resalta que en los años 80 ella estaba embarazada. Iba a tener una niña, a la que ella le iba a poner el nombre de Chelita. Así le dicen cuando hablan de ella. Bueno, resulta que pasando unos meses después de que ella se enteró que estaba embarazada, por las noches empezaba a ver como un duende muy feo se le empezaba a subir a su panza y la comenzaba a sobar. Ella no se podía mover. Lo único que podía hacer era decirle groserías y rezar, pero nada de eso funcionaba. Ella iba con muchos curanderos, pero eran charlatanes. Ninguno resultaba eficaz. Y así siguió durante los 9 meses de embarazo, hasta que por fin nació la niña. Resulta que desafortunadamente nació mal. Nació con muchas enfermedades que ningún doctor podía llegar a la conclusión de cuál era. Mi tía, harta de no saber qué tenía, volvió a recurrir a varios curanderos, pero nadie la ayudó. Ella relata que tiempo después supo que la persona que le hacía brujería era una mujer que tenía envidia de su esposo, o sea, de mi tío, y que por eso le había hecho brujería, pero que el mal era para ella y no para la niña que ella estaba esperando. No sé si sepan, pero a los bebés, niños, animales y personas que ya están muy enfermas son más propensos a recibir el mal. Al final, falleció la niña. Ciertamente fue algo muy triste para la familia en ese momento, ya que el esposo es primo hermano de mi abuelo, y sí fue una gran pérdida para nosotros en ese momento.